Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Círculo de Ingeniería. Vamos a ver la que es propiamente la literatura europea medieval. Ya hemos terminado parte de griega, la literatura romana, y estamos avanzando en el tiempo, y ya estamos en Edad Media. Profesor de Edad Media, claro, donde la Iglesia Católica toma un gran poder, o tiene un gran poder dentro de nuestra sociedad, ¿no? Domina casi todo. Vamos a dar una breve explicación de esto. Me dice la consolidación de las lenguas europeas. Ojo, ojo, ojo. Eso ya lo expliqué. ¿Ya? Tengan mucho cuidado porque de esa pregunta sí te he puesto en tu batería de preguntas para que puedas contestar, dice. Aunque el latín siguió siendo la lengua culta a lo largo de la Edad Media, y desde luego la lengua doctrinal y ceremonial omnipresente en la Iglesia Católica Romana, poco a poco se va consolidando una literatura escrita en las lenguas que hablaban los pueblos europeos, ya fueran a raíz latina, o sea, dialectos romances, o de otro origen, como las utilizadas en el norte o centro de Europa. Esta presencia de lenguas vulgares surge en algunos casos por la recopilación de antiguas sagas o épicas de tradición oral, y otros de creatividad de los poetas, cantores populares, cuyos públicos ignoraban el latín. Ya en el siglo X aparece Beowulf, antigua leyenda danesa, vertida en el inglés de la época, antecesor tanto del solitario de la gran eclosión de los poemas heroicos de la lengua vulgar, que se produciría en toda Europa durante el siglo XI y siglo XIII. Es entonces cuando cobran importancia y creatividad las literaturas de lenguas romances, especialmente en el francés y en el castellano, tanto en obras como en alemán, danés, inglés, finlandés y lenguas eslavas. La poesía épica, o sea, epopeyas y gestas, las leyendas heroicas son los temas de que más se adecúan a la vida de la época, con sociedades esencialmente guerreras, cuya mayor preocupación era afirmar y defender los valores de cada nacionalidad o región. Surgen así los poemas populares que narran epopeyas de héroes más o menos míticos o de jefes de reyes fundadores, recitados y cantados en una lengua de pueblo. En Francia se difunde el chanson de Roland, o la canción de Roldán, o la canción de Rolando, es lo mismo, ¿ya? Y en otras épicas anónimas, Alemania aparece con la saga de los Nibelungos, del rey Gunther, y en España los siglos castellanos nulenses, como la del rey Rodrigo, Luis Díaz de Vivar, el llamado el Cid Campeador. Entonces, acá ten mucho cuidado, eso sí ha sido pregunta de admisión. Si a ti te dice, ¿cuáles son los tres más grandes cantares de gesta? Uno, el cantar del mío Cid, España. El cantar de Rolando, Francia. Y el cantar de los Nibelungos, Alemania. Repito, eso te va a venir en tu reto. A ver, examen viene cada rato eso. El cantar de gesta, los tres más grandes cantares de gesta de Europa. El cantar del mío Cid, España. El cantar, ¿ya? De Rolando o Roldán. Igualito eso, este chanson de Roldán, ¿ya? Es Francia. Y el cantar de los Nibelungos, Alemania. Esos tres aprenden, ¿ya? Luego dice, también en Francia los cantares épicos o las gestas se dividen por ciclos, siendo el primero, ¿ya? El rey, ¿ya? El Carlomagno, y la citada chanson de Roland. O sea, el de la canción de Roland está relacionada con Carlomagno, nace la hazaña al parecer de historia sucedida, ¿ya? En Roncesvalles, y el segundo ciclo corresponde a la epopeya del rey santo Luis IX, y su poema más famoso, ¿no? Alisca. Narra las proezas ante los sarracenos, y en el tercer y último siglo llamado de Maguncia, Maguncia, destaca el chanson de Renaud, de Montalbán, que añade la épica guerrera de escenas novelescas milagrosas. Las chansons francesas alcanzan gran popularidad en Italia, donde fueron traducidas y recopiladas con el nombre real y de Francia, mientras que en España influye principalmente en el siglo carolingio los poemas anónimos de Mainete y de los Roncesvalles. Tampoco se conoce autor de los Nibelungos, lo que decía en Alemania, la gran epopeya germana, que al igual que el Gudrun,
Reconoce los principios del siglo XIII, los mitos y leyendas funcionales cantadas en la tradición oral. Las primeras poesías épicas de España son llamadas gestas, como decía, las más tarde dieron lugar a las crónicas de prosa y romances viejos, así como algunas de las obras del teatro del siglo de oro, estamos hablando ya del siglo XV, todas ellas tienen los temas de hazañas, de adalías, o sea, de guías, líderes de Castilla y de León, siendo la más antigua de los infantes de Lara, compuesta en el siglo XII y reconstruida por Méndez Pidal y Fernán González, escrita a mediados del siglo XIII, por un monje del monasterio de Arlas. Pero sin duda, la mayor gesta del medievo español es el siglo dedicado al guerrero castellano Ruy Díaz de Vivar, o bien llamado el mío Cid, ¿no? El Cid, Cid campeador, que corresponde a los tres momentos de la vida de este paladín. Su juventud se trata de una crónica rimada de mocedades del Cid, que es paradójicamente, dice la obra de tardía del ciclo, ya que se supone que fue escrita en el siglo XIV o comienzos del siglo XV. Las hazañas de la edad adulta narran gran parte del cantar del cerco de Zamora, en gran parte de la gesta de Sancho II de Castilla, obras anónimas a comienzos del siglo XII y finalmente sus últimos años triunfales en el tema magnífico y difundido del cantar del Cid, cuyo ignorado autor debió componerlo hacia el año 1140. En el mismo periodo se escriben las primeras epopeyas en las lenguas escandinavas, transcribiendo la tradición oral de los antiguos escaldas, con sus encantos que animaban a los guerreros durante las batallas. En esos temas legendarios fueron recopilados dos colecciones denominadas Eddas. La más antigua, escrita en el verso, reúne poemas o cantos mitológicos o históricos que se glosan en la época ancestral escandinava. En Edda, el nuevo compuesto alrededor del siglo XIII reconstruye la prosa de la leyenda, presentándola, dice, como una narración unitaria y también son estas, son de esta época el Kalevala, gesta finlandesa que narra la lucha de los fineses con los lapones, el poema de Igor, escrito en dialecto eslavo, sobre la expedición bélica que emprende el príncipe Novgorod. Y así tenemos una serie de sucesos, chicos. Esta obra, Beautiful, por si acaso el que quiera verlo está en película, se debe tenerlo ahí en su Netflix. ¿Ya? Me dice que es anónimo, circa el año 1000, poesía épica. ¿Ya? Este poema heroico no solo es el texto más importante de la literatura escrita del inglés antiguo, sino también la primera obra épica europea de la lengua vernácula. Hay datos y versiones orales que ya circulaban en los años 700 y 750 y su más temprana versión escrita aproximadamente en el año 1000. Sin embargo, no fue publicada hasta el año 815. Su tema proviene de la tradición heroica germana, pero esa herencia del folclore nórdico, norte de Europa, acusa también la influencia del cristianismo. Describe la personalidad y narra las hazañas del héroe escandinavo Björn, príncipe sueco que libera al rey danés, Hotgar, que es el monstruo que saquea al reino. Björn regresa a su patria donde reina pacíficamente 50 años hasta que un dragón amenaza su poder. Trata de esforzar a la batalla y el héroe bate al dragón, pero es gravemente herido. El poema termina con los funerales de Björn y las lamentaciones de su muerte. La canción de Roldán, que lo tienen, atribuida a Turoldo cerca del año 1100, poesía épica, obra maestra de los cantares de gesta francés, la canción de Roldán, o de Rolando, fue escrita probablemente por Turoldo, autor romano, que solo conocemos el nombre. Está basada en una escaramuza de francos y vascos ocurrida en los Pirineos en el año 778 y transformada poéticamente en una batalla épica entre los cristianos y sarracenos. Su protagonista, Rolando, valiente caballero emperador de Carlomagno, comanda la retaguardia del ejército franco franceses, que es traicionado por el caballero Ganelón, que emprende una difícil retirada a través del paso Roncesvalles. Atrapado entre las montañas y la vasta tropa enemiga, el héroe de lucha hasta el final del pueblo con un puñado de fieles y resiste al tocar el cuerno para llamar al emperador, quien acude demasiado tarde y solo puede vengar su sacrificio. El poema es
que glorifica los conceptos medievales, la lealtad y el honor, es una de las mayores joyas de la literatura épica. Luego tiene la canción de los Nibelungos, también alemán, año 1200, poesía épica. Se cree que es un vigoroso y complejo poema épico escrito por el autor original Rivera de Danubio, actual de Asturias. Su texto dice ahí que narra la gran fuerza emotiva de las hazañas de los héroes de Siegfried y Gunther, los amores de las princesas Kindred y Brunhilde, y la figura vengativa de Hagrid. La estructura es el estilo que conserva los elementos de la antigua tradición noruega y de las eras escandinavas. Su tema ha sido interpretado durante siglos, inspirado en numerosos artistas y entre ellos el compositor Richard Wagner en su ópera El Anillo de los Nibelungos, diseñada Geir Bayeux en 1875. Pero el que más me interesa y el que vamos a hacer es el Cantar del Mío Cid. Me dice que es anónimo, español, siglo XII, siglo XIII, XIII. Se trata del primer cantar de gesta en castellano. Existen diversas hipótesis sobre la datación. El filólogo español Méndez Pida, el filólogo se encarga del estudio de las lenguas, ¿ya chicos? Sitúa alrededor del año 1140 y distingue a dos autores diferentes de los poemas, al que llama Poética de San Esteban, y habría estructurado la obra y escrito la primera parte. El segundo autor sería llamado el juglar de Maesinelli, creador de las últimas partes de la composición y el final de la obra. Pero muchos otros estudiosos están de acuerdo con Méndez Pidal y sitúan el manuscrito hacia el año 12 y la adaptación, la transcripción del Perabat en el año 1200. O sea, no hay algo, acá hay diferente clase de opinión. El Cantar del Mío Cid explica la etapa final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, caballero castellano destacado en las acciones de la Reconquista. En el canto primero se narra la vida del Cid desterrado por Alfonso VI y cómo el caballero realiza una serie de conquistas en las tierras denominadas por los árabes para volver a ganarse la confianza del rey. En el canto de segundo se describe el perdón del rey y el despido del Cid de que se case con sus hijas y los infantes de Carrión, los preparativos de la boda, y en el tercer canto los infantes de Carrión dan muestra de su cobardía y sufren de la burla de los hombres del Cid. La venganza de las infantas apelan a abandonan a las esposas y el Cid pide justicia al rey. Los infantes son retados por la ley de los hombres del Cid y vencidos y humillados. Devuelven los dotes, o sea, dotes era como un pago, se puede decir, por algo. Y los regalos del Cid. Sus hijas vuelven a casarse con los infantes de Navarra y de Aragón, por lo que el Cid queda emparentado con los reyes. Luego dice, se trata de un cantar de gesta y no de una crónica, aunque narra hechos históricos que han podido ser comprobados. La figura del Cid es exaltada como héroe, destacado su valor, piedad, fidelidad al rey y su amor a la familia. Los personajes que retratan a través de acciones, paisajes, describen un gran detalle, aumentando el efecto de la verosimilitud, y uno de los rasgos destacados del poema es la falta de elementos fantásticos que diferencian a la épica medieval francesa. Acá hay un pequeño segmento donde me habla del mío Cid como autor anónimo, género épico, la obra del Cid, la especie del cantar de gesta. Contiene, me dice, tres partes: el destierro, la boda de las hijas del Cid y la afrenta de Corpus. Compuesta de versos libres, rimas sonantes y escrito hacia el año 1140, ha conservado un códice, copia original, hecha en el año 1307 por Perabat. Los personajes: Ruy Díaz de Vivar, el Cid; doña Jimena, la esposa; doña Sol y doña Vida, sus hijas; Alvar Fáñez de Minaya, Pedro Bermúdez Martín, conde Ordóñez. El conde García Ordóñez, o García Ordóñez, es se puede decir, el enemigo del Cid, ¿ya? Los infantes de Carrión, sus enemigos, y la espada tuvo dos espadas. Esto sí preguntaron una vez, tengan mucho cuidado, ¿ya? Es la espada de colada y quizá. Luego tienen ahí el argumento para que ustedes lean, chicos, lo pequeño que le he puesto ahí, ¿ya? Y con eso van a terminar y van a hacer su mapa mental en relación a esto. ¿Estamos? Hemos hablado, como les mencionaba, de la literatura medieval y propiamente de los tres cantares de gesta. El cantar, la canción de Rolando, el cantar de los Nibelungos y el cantar del mío. Eso te vas a enmarcar ahora. ¿Estamos, chicos? Y otra cosa que también hemos hablado en el día de hoy es cómo el latín, propiamente lo que era culto, ya empezaron a hablar, a difuminarse por todo el mundo, todos empezaron a hablar,
de diferente manera, ya eso ya no le llamaban latín propiamente, sino ese latín dialectizado se convirtió en una lengua. Y esa lengua, el castellano, que es la de Castilla. Pero en 1492 se oficializa con la reina Isabel y pasa a ser el español. Y de ahí le pasamos a llamar español. ¿Ya? Por eso que algunos llevan todavía su nombre antiguo, que es el castellano. ¿Por qué se llama castellano? Porque provenía del reino de Castilla. Dada esa aclaración, chicos, espero que hayan entendido lo poco que les he puesto acá. Ya nos vemos en una próxima clase. Se cuidan, chicos. Un abrazo.